Hola, bienvenidos a The White Room. Primero quiero dar las gracias a Sevilla Fashion Outlet y también gracias a The White Room por Altura por haberme invitado a formar parte de ese ciclo cultural sobre moda y sostenibilidad. Es un honor estar aquí y estoy con dos personas que están haciendo trabajos realmente impresionantes, cambiando lo que es el mundo de la moda. Hola Sergio, hola Joanluca, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal, Lu? Fantástico, muchas gracias por tus palabras. Hola, Lu, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, primero quiero preguntaros un poquito sobre la sostenibilidad. Despertaste un día y de repente dijiste, tengo que hacer algo, necesito cambiar cómo está funcionando el mundo de la moda y el diseño, ¿o ha sido algo más intencional, Sergio? En nuestro caso, no venía desde ese punto de vista, ¿no? de ver la luz, por así decirlo, sino que cuando nosotros nos dedicamos ya por completo a nuestro proyecto Otrura, lo que buscábamos era reconectar o, digamos, poner en valor los oficios, ¿no? E intentar trabajar buscando la excelencia. En ese camino, todo lo que yo había aprendido a lo largo de mis anteriores trabajos y a lo largo de las anteriores empresas, he tenido suerte de conocer en profundidad estos métiers, estos oficios, y te dabas cuenta que los valores que había en ellos conectaban directamente con un concepto amplio de sostenibilidad. Amplio, te hablo ahora ya hace como 7 años aproximadamente, y es ahora cuando se ha empezado a hablar en ese concepto amplio de sostenibilidad, como sostenibilidad social, tus proveedores, cómo lo trabajas, los tiempos, cómo produces, dónde confeccionas, es decir, cómo tratas a las sinergias, cómo tratas a tus colaboradores. Es decir, al principio solo se hablaba del tema de materiales y nosotros desde el primer momento vimos que había que ser muy humilde con la palabra sostenible y vimos que no éramos, en ese momento yo no era capaz de manejar materiales tecnológicos, o no era capaz de trabajar con materiales impresos de nueva generación, o inteligentes, o reciclados, más allá de un reciclaje, digamos, pequeño, ¿no? O sea, me refiero, digamos, un albor, ¿no? de esos reciclados. Y entonces nos centramos en, bueno, pues voy a trabajar así, sin stock, voy a trabajar cuidando a los talleres. Y luego, poco a poco, cuando vas viendo tu capacidad, vas viendo qué puedes hacer, surgen otras maneras, ¿no? de cambiar las cosas. Claro, como director creativo de una marca, supongo que en principio es como adaptarse a lo nuevo, ¿no? Porque todo ha ido cambiando y cada vez está cambiando más rápido, ¿no? Y no sobre solo los tejidos, ¿no? Los materiales, pero también la forma de diseñar. Claro. Tienes que entenderlo. O sea, quiero decir, la tecnología y la innovación al final. Tengo un amigo que está muy en contacto con la parte de innovación de la Universidad Politécnica de Valencia, y ahí él habla que la innovación es una palabra que está como mal aplicada, ¿no? O sea, me refiero a innovar, no quiere decir siempre lo nuevo, sino quiere decir solucionar problemas que van surgiendo, y a veces esa innovación no es más que hacer las cosas de una manera lógica, como se hacía a lo mejor antes, o a lo mejor ahora de repente conoces
Gianluca o conoces a maneras de trabajar y dices, pues voy a intentar ver cómo podemos encajarlo con lo que ya había antes. Claro, claro. Y Gianluca, tu empresa se dedica a la fabricación de 3D, ¿no? Impresión de 3D, fabricación digital. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a tomar esta decisión de montar una empresa de esta forma. Sí, yo empecé hace 12 años, 13 años con la impresión 3D en Italia y éramos realmente muy pocos. Luego, poco a poco, la tecnología ha ido mejorando y reflexionando sobre lo que estaba haciendo y lo que me gustaba la fabricación digital, empecé a visualizar el hecho que la impresión 3D es una de las tecnologías sostenibles que hay, porque realmente se utiliza solo la cantidad de material que hace falta para fabricar un objeto. Entonces, y al mismo tiempo, uno de los materiales clásicos de impresión 3D es el plástico. Y durante los últimos años el plástico ha sido algo de que se hablaba mucho relacionado con la sostenibilidad. Entonces empecé a reflexionar un poco en el tema de plástico, impresión 3D, y llegué a pensar que la impresión 3D podría ser como otra manera de añadir plástico en el mundo si no se controla o si no se hace algo. Entonces empecé a investigar en 2014-2015 sobre cómo se puede utilizar o reutilizar el plástico para aplicar a la impresión 3D. Y finalmente, cuando llegué a España en 2016, fundé Low Poly, que es una empresa que se dedica a la sostenibilidad para additive manufacturing, a la impresión 3D. Y empecé, porque todavía entonces era yo solo, empecé a investigar cómo poder reciclar plástico para aplicarlo a impresión 3D, entonces darle otra forma y darle otro diseño para que se convierta en algo más duradero. Y empecé a formular mi propio plástico y a fabricar mis propios materiales, empezando con residuo doméstico, con residuo de la misma impresión 3D, y ahí me di cuenta que realmente la impresión 3D tenía un potencial enorme en el ámbito de la sostenibilidad, porque se podrían recuperar varios tipos de residuos de industria y de residuos domésticos o residuos hasta ahora de food waste, de residuos de comida, para incorporarlo en materiales para impresión 3D, entonces reutilizarlos. Qué interesante, ¿eh? Y qué bueno que hayas descubierto eso. Es muy interesante como, Sergio, Utura es como volver a lo antiguo, ¿no? A los talleres de Made in Spain, el local, ¿no? Como más made to measure, ¿no? No tanta producción. Y Gianluca, estás como más en la innovación, podemos decir futurista, pero realmente es la realidad de hoy, ¿no? ¿Cómo conviven estos dos juntos? A ver, yo creo que mi sueño es ver Otrura, al final es como una casa. O sea, nosotros llamamos que es una casa de moda, pero porque lo utilizo como una metáfora de aquel lugar, ¿no? De la etimología, ¿no? De casa o de domu, ¿no? O sea, me refiero de un lugar donde creamos, pero donde también intentamos, en la medida de lo posible, recoger a los oficios, aprender de ellos y interconectarlo con nuevos caminos, nuevas soluciones, para de esa manera intentar proyectarlos hacia el futuro en la manera en la que sea posible y más sostenible, ¿no? Quiero decir, no está tratado como artesanía, como algo impermeable a lo que está sucediendo, sino el oficio, primero como transversal entre ellos, transversal la costura con la sastrería, con la marroquinería, con la orfebrería, y a su vez transversal con la impresión 3D, con la confección de nuevos materiales, etc. Y bajo ese pequeño techo que estamos intentando construir, buscar ese camino. Es decir, que no sirva... Los oficios no tienen que servir como freno, sino como
como palanca. Y la tecnología no tiene que servir para sustituir mano, sino tiene que servir para añadir nuevas maneras, ¿no? No dar soluciones, Mejorar. mejorar, Ya. plantear problemas. O sea, la tecnología puede plantear ¿cómo hacemos esto? ¿No? Sí. Yo creo que la tecnología realmente a día de hoy es simplemente una herramienta más. Siempre he querido un poco humanizar la tecnología porque hace años cuando empecé a trabajar con la cerámica, impresión 3D de cerámica, me acerqué a un oficio que es la artesanía de cerámica, la alfarería, y ahí me di cuenta que sí, la tecnología te puede ayudar a crear formas distintas, geometrías que a mano es imposible llegar, pero sin un artesano, sin un ceramista, eso no es posible. Porque conocer la materia es una de las cosas principales de todo el proceso, y entonces unir oficios antiguos con la tecnología, creo que en este momento histórico es el match perfecto para hacer un nuevo Bauhaus, un nuevo descubrimiento de lo que se podrá hacer en el futuro. Pero sigo convencido que la tecnología tiene que estar humanizada de alguna manera. No robótico. No. Ya. Sí, a mí pienso mucho en el tema de si nos van a sustituir por robots, ¿no? Y hay mucha gente que tiene mucho miedo a eso, ¿no? Y incluso en la moda ves que, bueno, vas a comprar a veces y ya no hay una persona que te atiende, ¿no? Vas a, pues, pagar y no hay nadie, o quieres preguntar algo en una tienda, no hay nadie, ¿no? Y yo creo que mucha gente con la tecnología tiene ese tipo de duda, ¿no? No sé por dónde nos va a llevar eso, pero es bonito ver que se puede unir, ¿no? Y lo que tú dices, Jean-Luc, de humanizarlo, de que no sea algo negativo, que al contrario, es para mejorar. Yo creo que es porque muchas veces cuando se hablan de desarrollo tecnológico, innovación, invención, o sea, nuevos descubrimientos, como lo queramos llamar, siempre nos ponen una comparación con lo anterior, con lo antiguo, o con lo que ya hay, ¿eh? O sea, es decir, esto podrá conseguir 100 vasos más que antes. Esto trabajará como 250 personas más. Claro, la gente le da miedo. O sea, es decir, cuando tú les estás pegando un toque en su forma de vida, en lo que conocen, sin duda alguna surge un rechazo. Sobre todo porque muchas veces no se paran los dos mundos a convivir dentro. De todas formas, la artesanía digital para mí es un futuro tan grande y tan maravilloso que va a mezclar soluciones, que va a mezclar, yo creo, o sea, que va a mezclar tejidos inteligentes con tejidos antiguos. Antiguos hablo de la lana, el algodón, o sea, no me refiero, claro, pero nos va a conectar, y ahí va a haber retos maravillosos en los que la industria, entendida de una manera positiva, o sea, me refiero, va a poder crecer y vamos a poder hacer cosas bellas, pero siempre tiene que haber esa parte del humano. Ayer leía, o antes, no me acuerdo, hace poco leía que estaban intentando descubrir por qué, o sea, es decir, que por ejemplo en el traqueo de marketing, ¿no? De marketing digital, etcétera, es uno de donde hay más computerización y más robótica y más, ¿no? El algoritmo, etcétera, el logaritmo. No entendían por qué cuando alguien busca un billete y luego le vuelves a decir, oye, mira, que es que este es más barato, y no lo coge. La tecnología o sea, no entiende por qué no lo has cogido. Y claro, o sea, no lo entiende. Es como, pero si acabas de mirar un billete para Nassau y ahora te lo doy más barato, ¿por qué no? O sea, ¿qué te pasa, humano? Ya. Pues esto es lo mismo. Desconfiar. O sea, claro, esto es lo mismo. Es simplemente decir, bueno, es que no quiero, o sea, necesito la mano.
dice Jean-Luc, o sea, me encontré, o sea, necesito el conocimiento. Lo que sí que es verdad es que necesitamos urgentemente compartir el conocimiento. Sí. Claro, totalmente. Si puedo añadir una cosa sobre esto, que es muy interesante lo que has dicho sobre los robots no van a robar el trabajo. Hay estudios desde hace 10 años sobre esto y o sea, puede ser algo muy, muy fuerte, pero ojalá los robots no roben el trabajo, porque hay muchos trabajos donde las personas están a riesgo. Se pueden sufrir accidentes y son trabajos que realmente un robot lo puede hacer perfectamente y las personas que están haciendo ese trabajo complicado, difícil o muy arriesgado se pueden dedicar a otro tipo de trabajo donde la mente humana y el corazón humano sirvan más. De hecho, si la persona que en vez que hacer, digo una cosa random, un trabajo de soldadura muy peligroso, se conviertan en programar los robots para hacer ese tipo de trabajo, yo personalmente no le veo nada de mal en eso. Simplemente es como una manera de volver como humanos y usar los robots para lo que están hechos, para quitarnos problemas, para quitarnos riesgos laborales y tener otro tipo de trabajo que puede ser más relajado. A mí me tocó trabajar en una cadena de montaje en Italia y era mover un tornillo de un sitio a otro todo el día. Y o sea, he durado muy poco, pero os aseguro que es un trabajo que a nivel mental te destroza. Te mata, claro, normal. Y monótono. Eso y es. Te deja, sí, de bajón total. Y esos son algunos tipos de trabajo que sí, lo puede hacer un robot y la persona se puede dedicar a programar los robots. Lo que falta es crear este tipo de puesto de trabajo, formar y compartir el conocimiento para que mucha más gente se pueda adaptar a este nuevo cambio. Claro, no, es muy buen punto. Y aparte, es como sociedad tenemos que cambiar un poco la mentalidad y entender que algo nuevo no significa malo. No es como nos cuesta un poco cuando vienen cambios, temblamos, ¿no? Y al final, si podemos usar algo como los robots, en este caso, para algo que realmente es mejor que un humano no lo haga, porque por su salud mental y físico es mucho mejor y por el trabajo que es esa persona, puede ir a hacer otra cosa mucho más humano y quizás conseguir cosas que nunca se lo había imaginado, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con la mentalidad, ¿no? Y no tener miedo a lo desconocido, abrazarlo y ver los puntos positivos que nos puede dar, ¿no? Y cuando hablamos de robótica, no nos imaginamos los robots industriales o los androides. El robot de cocina es un robot y detrás de Instagram hay miles de robots que hacen tareas para nosotros y que ni siquiera nos damos cuenta. Cuando vamos a hacer la compra, detrás hay miles de robots que están haciendo cosas y ni lo vemos. De hecho, este amigo mío de la universidad, la base que utilizan para la programación es de una famosa robot aspirador. O sea, lo desmontan, compran ese robot que va por las casas, ¿no? O sea, me refiero, y eso es un robot y hay ahí inteligencia artificial en el mismo. Yo lo que pasa es que creo que es fundamental ser transparente en los mensajes, ayudar. Es decir, el miedo se suele solventar con información veraz. Se suele aplacar con conversaciones, con divulgación, con planes educativos. Es decir, no dejando la noticia o sorprendiéndote de que no les gusta. O sea, me refiero sorprendiéndote de que, ¡ay, mira! Y no les ha gustado. O sea, Claro, es que hay que entenderlo. Es como cuando a nosotros, o sea, nosotros en Otrura, claro, tenemos que explicar lo que creamos. O sea, me refiero,
Porque obviamente cuando tú creas y creas o intentas crear en el mayor de los valores y intentas hacer lo mejor posible lo que, ¿no? Con los oficios, al final el valor es muy alto de lo que tú creas y hay que compartirlo. O sea, no puedes quedarte dentro de tu burbuja, digamos, intelectual, porque al final te transformas en un clasista intelectual, ¿no? Que no han entendido, o sea, no entienden por qué algo cuesta algo, no entienden lo bueno que tiene el 3D. No, hay que explicarlo, hay que contarlo, hay que poner encima de la mesa. Yo siempre hablo de el coste de una costurera, o sea, cuánto cuesta una hora de trabajo, cuánto cuesta un material. En el 3D, por ejemplo, desde el principio lo entendí enseguida, que trabajan muy parecido a nosotros. O sea, es decir, trabajan muy parecido en cuanto a que no hay una escalabilidad. O sea, me refiero a, normalmente estamos en un mundo en el que tú dices, ¿cuánto me cuesta esto? Y te dicen tanto. Y si te compro 100, menos, ¿no? No. Esto Igual. por 100. Yo lo entendí enseguida porque entendí que es que el tiempo y el material es el mismo y es o sea, no finito, o sea, sí, o sea está ahí, ¿no? Entonces, yo lo entendí perfectamente, pero hay que explicar a la gente y hay que explicar por qué algo confeccionado, porque es muy bonito decir confeccionado también, o sea, fabricado, confeccionado en 3D, no es un PLA inyectado, o sea, me refiero, no es una inyección de plástico, ¿no? O sea, y ahí hay un oficio y se va creando ese oficio y gente como Gianluca va evolucionando el oficio y oficio entendido no como algo antiguo, sino como un propósito, como una profesión. Lo que pasa es que en España tenemos con algunos verbos, con algunas palabras, ¿no? Tenemos un problema, ¿no? Es como taller. Tenemos un problema con palabras, ¿no? O sea, taller de mecánico. No, es un taller, es el lugar donde se desarrolla el oficio. Oficio, o sea, me refiero. En cambio, en Francia no tienen ese problema. O sea, los métiers, c'est le métier. Es diferente. Sí, o los workshops. Sí, totalmente. Y es interesante, ¿no? Ver cómo llevamos muchos años viviendo en ese mundo rápido, ¿no? La moda rápida, todo rápido, la comida, todo. Y la gente quiere todo ya y lo quiere barato y les da igual cuánto les dure, ¿no? Entonces, cuando propones algo que cuesta más, como en tu caso, Sergio, ¿no? Con la confección, la gente lo capta cuando explicas bien por qué cuesta tanto, porque, claro, la gente piensa que una prenda hecho en un taller a mano con ciertos materiales no entienden de la diferencia realmente entre yendo a una tienda de fast fashion, ¿no? en la calle y comprando una camiseta por 10 euros, ¿no? Lo comparan. Pues si puedo comprar una camiseta blanca en Zara, por ejemplo, por 10 euros, pues ¿por qué voy a gastar 100? Totalmente. O sea, lo entiendo. O sea, primero hay que partir de la base esa de tener la humildad y decir, lo entiendo. Entiendo que surja eso. Creo que mi labor es explicar por qué, en mi caso, creamos algo, ¿no? O sea, qué hay detrás, cuáles son los profesionales que hay detrás de ello, cuántas horas lleva una prenda, lleva simplemente la confección de una blazer o de una chaqueta, pues a lo mejor lleva 18 horas o son 4 jornadas de trabajo y hay que pagar a esa señora pues entre 18 y 30 euros dependiendo de dónde se confecciona, ¿no? Uh-huh. Y luego los tejidos, la trazabilidad de los tejidos, la calidad de los tejidos para que eso dure, tiene un valor alto, o sea, tiene un precio, ¿no? Entonces nosotros trabajamos, por ejemplo, pues las lanas frías, etcétera, cuestan 70 euros el metro. Uh-huh. Y una chaqueta como mínimo tiene dos
2,2 aproximadamente. Entonces, aproximadamente estamos en 3 jornadas de trabajo de una persona y unos 140, 150 euros de material. Ujú. Y aún no, por supuesto a mí no, pero no hemos pagado el transporte, no hemos pagado la luz, ¿no? Como se dice. Por supuesto que nuestra parte es explicarlo y nuestra parte es intentar transmitir los beneficios que tiene y también los intangibles. También los intangibles, la moda para mí tiene que llevar consigo un concepto, una conceptualización. El otro día estábamos trabajando en el tema del año, del próximo año, y surgió, o sea, al final surgió una palabra muy chula, muy bonita, ¿no? Que es caligrama, ¿no? que es cuando lo escrito, ¿no? Suelen ser poemas escritos que en su escritura hacen referencia con el interior, con el significado del poema, ¿no? Entonces nos encontramos elementos gráficos, ¿no? Que conforman las prendas son mi caligrama. O sea, en las prendas yo dejo, digamos, el concepto que hay dentro de ellas para que las hagas tuyas. Y eso también tiene un valor, espero que un pelín interesante para la gente. Pero sí que es verdad que es algo que yo cada vez ahora estoy un poco más, entre comillas, radical. Y es que estoy viendo, tenemos el estudio muy cerca de grandes tiendas de fast fashion. Y creo que se hace también una apología un poco negativa y se dice, no, es que la gente no se puede permitir. La gente no es que... Yo entiendo que nosotros no se puedan permitir prendas nuestras, porque lo entiendo, tiene un valor muy alto y además ahora es complicado, ¿no? Una familia. Pero también te aseguro que la gente que sale con las bolsas llenas de estas tiendas de fast fashion no es gente abocada a comprar allí. Yeah. Porque yo he vivido otras etapas y yo he vivido las dos caras de estar en situaciones y te aseguro que cuando hay necesidad ni entras. Claro. No compras. O sea, directamente no compras. No coges una bolsa repleta de prendas y dices, es que no me lo puedo permitir. Entonces, eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Sí, totalmente. Es como hay una desconexión con la ropa. O sea, la gente hoy en día pregunta muchísimo más sobre la comida, ¿no? ¿Dónde lo compran? ¿Dónde se hizo? ¿Cómo se hizo? El orgánico. Pero con la ropa todavía no. Entonces, claro, la gente entra en estos sitios, en las tiendas de fast fashion, y no están ni pensando en quién hizo esta camiseta o este pantalón, cómo se hizo, en qué condiciones estaban la gente que lo estaban haciendo, qué pasó a la tierra cuando extrajeron la material, ¿no? No estamos preguntando estas cosas. ¿Qué químicos? Porque al final nos afecta nuestra salud. Es como tenemos que estar preguntando quién hizo mi ropa y cómo se hizo. Yo quería nada más decir que cuando vine en España, escuché por primera vez un mote que era bueno, bonito, barato. Que no lo conocía. Y detrás tiene un concepto muy interesante que es como lo que espera cualquier persona. Que se entiende perfectamente. Quiero algo que sea bueno, bonito y barato. Creo que sea bastante utópico este concepto, sobre todo porque, como han dicho perfectamente Sergio, entendamos perfectamente que hay situaciones que no te puede permitir una prenda que sea muy cara o no te puede permitir un objeto que sea muy caro, pero justamente si no te puedes permitir una cosa directamente no vas ni siquiera a comprarlo. No estamos hablando de necesidades primarias. No, claro. A mí me pasa esto muchísimo con el tema de los escaparates. Empecé a trabajar con escaparates para tiendas porque creo que es uno de los sitios mejores para que se dé a conocer a la impresión 3D y tal. Y sobre todo los escaparates cambian cada 3 meses. Y la mayoría de los escaparates están hechos cuando está bien de cartón. Y cuando no está tan bien, están hechos por expand, de poliestireno.
Entonces, todo este material, ¿dónde va después? Y muchas veces cuando hemos propuesto material en reciclado, impreso en 3D, que luego se puede volver a reciclar para reutilizarlo, proponiendo también la recolección del mismo material y tal, muchas veces se busca el bueno, bonito, barato. Entonces, Ya. no, que es una cosa que se queda ahí 3 meses, así que tiene que ser lo más barato posible, pero sin pensar a qué pasa después de 3 meses con eso. Y estamos en un momento histórico donde no nos podemos permitirnos de ya se verá. No, no, Porque ya estamos, es urgente. sí, sí, ya Mm. estamos como al final del momento para, para poder hacer esto. Y ya no hay vuelta atrás. Sobre todo porque a veces son empresas que ya tienen otros programas, o sea, que por otro lado tienen programas que en su momento se llamarían de RSC, ¿no? Y ahora se llaman de sostenibilidad. Y por otro lado tienen esos programas, pero por otro lado te le están diciendo a Gianluca, le están diciendo, no te pases, no hace falta, ¿sabes? O sea, me refiero, no quiero... Es decir, la coherencia es lo más duro. Guau. Y en la moda, como en todo, pero es lo más duro. O sea, es decir, tú te posicionas, tú opinas y tú dices, esto soy, muy bien, fantástico, porque eso es valentía. Pero valentía, realmente valentía, es tirarte 7 años, 10 años, siendo consecuente con lo que, porque van a venir muchas cuestiones en las que te van a abocar a un lado o a otro, y las empresas tienen que hacer ese esfuerzo, igual que tienen que opinar. Yo creo Sí, y totalmente. yo creo que las nuevas generaciones lo que están diciendo, o sea, valoran más la opinión, es decir, que el posicionamiento de una empresa sobre un tema, aunque no les guste, que la tibieza. Mm. Que la tibieza tan de los que nacimos en los 80. O sea, me refiero, esa tibieza, ese no es mejor que no te asocien, es mejor que no tú di todo. Y las nuevas generaciones son muy potentes en cuanto a que enseguida lo captan. Dicen esto. ¿Y creéis que las marcas tienen miedo a hablar, de tener una opinión sólida sobre ese tema? Hombre, yo creo que por supuesto. O sea, me refiero igual que tienen miedo de hablar dependiendo de dependiendo de la empresa, yo creo, dependiendo del sector de la empresa, hay una parte en las que siempre les da miedo. O sea, ya estemos hablando de fast fashion, con lo cual tengo miedo Ya. a que me digas. Entonces voy trabajando por otro lado por si tú me dices, me señalas un lado, yo te digo, ya, pero fíjate, por este otro, cómo impactamos aquí en la pequeña comunidad, porque vamos a hacer una pequeña colección cápsula para el pueblo de Ubrique de Puerto Llano. ¿Sabes? O sea, me refiero, y tú dices, bien, menos mal, tus camisetas son a 7,90, pero menos mal que vas a hacer una colección cápsula en Puerto Llano, ¿sabes? O sea, me refiero, y en otros sectores es lo mismo. Sí. O sea, me refiero, ¿qué sucede con...? Nadie irá a responder. Y muchas veces la mejor manera de desactivar una bomba es ser claro. Y transparente. A nosotros nos dijeron, sí, pero mucha sostenibilidad, pero ¿seguís utilizando piel para los zapatos? Sí. No conozco a día de hoy una mejor opción. Cuando aprenda y sea capaz de sacarle partido, claro, pues lo haré. Mientras tanto, joder, no. Sí, muy buen punto, Sergio, porque al final es importante ser honesto y transparente, ¿no? Porque al final, si queremos que el consumidor cambie, las marcas, las grandes marcas, la gente que tiene poder de voz, tienen que hablar y tienen que ser honestos. Estamos haciendo eso para mejorar. Nos falta todavía esto, pero estamos en ello. Hasta que vayamos aprendiendo las nuevas tecnologías o nuevas materias que podemos usar, ¿no? Porque eso da confianza al consumidor al final y al cliente. Pero totalmente. O sea, me refiero, por eso para mí era muy importante también estar con Sevilla Fashion Outlet, porque
me parecía también muy valiente situarte o sea, me refiero, en un lado del círculo, digamos, en un lado del proceso, de los procesos, porque al final estás vendiendo un producto, un excedente de producto que a lo mejor no debía de haber existido, pero bueno, lo estás vendiendo, y nosotros que estamos como al comienzo, ¿no? Como que creamos, ¿no? O sea, me refiero, y como que abogamos por cero stock, o sea, me refiero por un tipo de valores. Pero me parecía muy interesante y ahí estaba el interés. O sea, para mí, el interés de decir, ok, somos esta parte, somos conscientes, podemos ir hasta donde podemos ir. Y creemos que que nuestro granito de arena es crear determinadas acciones que puedan impactar en el cliente y decirle que, oye, hay una manera de ver la moda, hay una manera de ver las cosas diferentes. No dejes de comprar, es decir, sino que simplemente te digo esta opción, ¿no? O sea, me refiero a conocer. Claro, conocer, tener conciencia y hablar del tema. No esconder detrás, ¿no? Es que es importante. Y al final es cultura. Y lo que hace Sevilla Fashion Outlet haciendo este tipo de cosas es compartir, ser honesto, ¿no? Trasladar conocimiento. Claro. Y eso es fundamental porque lo que habíamos hablado antes, lo importante es el conocimiento y tener una mente abierta. Las cosas no son perfectas y todo el sistema se ha montado así durante mucho tiempo. Entonces ahora es buscar formas de convivir, cambiar, evolucionar y ir para un futuro mejor para todos. Claro, para mí es un honor, o sea, no un honor, yo me siento muy orgulloso en que después de la expo que tuvimos y que vuelve en enero, ¿no? Pero el taller que creamos para los niños, transmitiendo la historia de la fotografía, transmitiendo esa parte de ese oficio, transmitiendo ese misterio que sucede cuando, que ahora lo vivimos así, pero los niños alucinan cuando ven cómo las cosas se revelan al revés, o sea, es decir, lo está sucediendo dentro de una caja mágica. Yo estoy muy orgulloso de haber conseguido transmitirlo, porque al final es cultura que estamos transmitiendo. Claro que es mientras que los padres están pasando tiempo en el centro. No hay que ser absurdos, o sea, es obvio. Pero si a esos niños, en vez de tenerles en una piscina de bolas asalvajados, los podemos tener haciendo cinetopia y viendo cómo con luz ultravioleta se revela, ellos salen alucinados. O sea, luego seguirán su vida, pero de repente es como, ¡guau! Pero el futuro del mundo está en manos de ellos. Claro, entonces, exacto. Seguramente están aprendiendo más que en una piscina de bola. Claro, no, y seguramente luego vayan y hayan Lucas en los que digan, ok, ¿cómo puedo crear una cámara de fotos? Y ahí viene la innovación, creando una cámara de fotos de una determinada manera, que no sabemos cómo va a suceder, porque se enamoró del clic y del diafragma. O sea, me refiero que o simplemente entendió lo que sucede en el móvil. Que eso ya es importante, ¿no? Entonces, al final creo que eso es cultura, al final. Y eso es transmitir cosas que tienen un pozo, ¿no? Sí, y abrir la mente, ¿no? Estos niños habrían ido a sus padres diciendo, mamá, he hecho tal, he hecho esto. Ahora entiendo eso, ¿no? Y al final es evolucionar y crecer. Y creo que con la información y como creando comunidad, que es muy importante, ¿no? Porque al final hacer este tipo de acciones en un outlet, ¿no? Como Sevilla Fashion Outlet, pues creas comunidad también para que podamos compartir estas cosas, ¿no? Estas evoluciones, estas cosas, culturas, abrir la mente, entender otras perspectivas, ¿no? Nuevas cosas. A ver, yo puedo hacerlo, puedo. Es decir, somos pequeños, somos minúsculos, somos somos como la granola que usa Gianluca para
para luego crear el filamento, ¿no? O sea, somos así. Pero si empresas más grandes, con más recursos, se atreven, podemos hacer esas cosas. Una de las cosas que más me alucinaron de empezar a trabajar con Gianluca, por ejemplo, es que él creaba su material. Ya, O sea, es decir, alucinante. él no imprime solo, él crea. O sea, él crea lo que imprime más con lo que imprime. Y entonces ahí hay un valor que no solo es un intangible, sino es muy tangible de alguien que está apostando por ese trabajo, por ese qué hacer, ¿no? Y ahí ha habido una cosa bastante interesante en los últimos años, pues, sobre todo cuando empezamos a fabricar el material con pozo de café o con neumático reciclado. Llegaba al punto de varios clientes o personas que se acercaban interesadas al material y me decían, ¿cuánto material hay dentro? ¿Cuántos neumáticos hay dentro de un vestido impreso en 3D? Y realmente hay poco, porque hay un trocito. Y entonces era como un poco una decepción, ¿no? Pero realmente es porque ahora mismo soy el único en el mundo que está imprimiendo y con mis posibilidades. Ya. Si una empresa de moda grande empieza a empezar a usar este material para fabricar más production o una producción más grande, obviamente ahí hay la posibilidad de reutilizar mucho más material. El trabajo que hicimos un trabajo más personal, porque me gusta a mí estudiar los materiales, saber cómo hacerlos. Y ahora hemos llegado a tener la tecnología para fabricarlo directamente in-house en nuestro taller, pero ha sido como la clave, porque viniendo desde la cerámica, el material es lo que hace todo. Y estamos pensando eso estamos programando nosotros también como plan para Año Nuevo, y vamos a hacer varios talleres, sobre todo con nuevas generaciones. Estamos en un momento donde todos los jóvenes están sobrecargados de informaciones. Total. Y información que viene desde un móvil, desde una pantalla, y la puedes obtener en el metro, en casa, antes de dormirte, lo que sea. El problema es que aprendes a hacer cualquier cosa, pero casi nunca lo haces realmente y manualmente. Entonces lo que queremos es enseñar, pero haciéndolo manualmente, porque el uso de la manualidad es súper importante para un futuro sostenible en la Tierra, por lo menos. Claro, no todo puede ser tecnología, ¿no? Tiene que haber esa parte humana también, ¿no? Lo que tú decías antes, Gianluca. Y usar las manos es muy importante, ¿no? Para Sí. el desarrollo de un ser humano. Si estamos todo el día pegados a la pantalla, pues nos terminamos siendo robóticos. Sí. ¿No? Y sobre todo también te influye en tu forma de pensar. Claro. Es decir, sé que es como un poco tonto, pero las manos te ponen tu límite. Es decir, tus habilidades se ponen en jaque, se ponen o sea, me refiero a tus límites al dibujar, tus límites al manipular, y a su vez estás generando una empatía sobre los límites de tu vecino, sobre los límites de la persona de al lado. Uh-huh. Cuando tu vecino te está diciendo no puedo, sé que esto es un poco friki, pero si tú no eres consciente de tus límites o de los límites naturales de tus habilidades, de hasta dónde llegas, dudo que seas empático con lo que te rodea. Uh-huh. Y eso en la pantalla, como simplemente hay, o sea, me refiero a aspiradores de imágenes, difícil. O sea, me refiero difícilmente se soluciona. Un poco friki. No, pero es verdad. Aparte, si piensas cuando tú haces algo con las manos, que puede ser cocinar, coser, jardinería, la sensación es como de bienestar. Sí. El ejemplo es perfecto. Si podemos estar mirando en YouTube 4.000 recetas, pero hasta que no hacemos una, nunca vamos a saber si realmente somos capaces de hacerlo o no. O sea, yo puedo ser experto cocinero porque he visto 4.000 vídeos de YouTube. No. O sea, hasta que no me meto y hago una receta y me salga
parecida, por lo menos lo del vídeo, nunca voy a saber si realmente es algo que puedo hacer yo. Claro, porque lo experimentas y vas con tu propio experimento cómo sale, ¿no? Y cómo te sientes con eso. Sí, no nos olvidamos hay que hacer manualidades, ¿no? Y tocar la tela. A mí me encanta tocar los tejidos, los materiales. O sea, siento mucho con las manos, ¿no? Y cuando la ropa toca mi piel, es como una sensación cuando llevas una tela agradable en tu piel, ¿no? Es que es diferente que llevar un poliéster, ¿no? Nada que ver. Tengo una última pregunta para vosotros. ¿Cómo os imagináis el futuro de la moda? Pues en lo que nos atañe a nosotros, muy divertida, lleno de retos. Ahora, digamos, como en serio, muy abierto. Creo que la moda es una expresión. Total. Plantea problemas, plantea contextos sociales, plantea preguntas a la sociedad. Además, absorbe cosas que están pasando en la sociedad antes que otras, no sé, antes que otros sectores, por así decirlo. Y si además nos juntamos y nos unimos, pasado, presente, como lo queramos llamar, y nos arriesgamos e innovamos y surgen, seremos, sobre todo en España, yo creo, España, en el mundo, seremos capaces de ser un valor añadido muy potente y de ser de nuevo, crear una industria bella, con sus problemas, con sus retos, pero sin lugar a duda con su posición, con su posicionamiento. Sí, yo también creo que desde mi punto de vista, no soy diseñador de moda, pero desde fuera veo que la moda todavía tiene mucho por descubrir delante. Y la fabricación digital, la artesanía digital pueden aportar realmente mucho, junto con muchísimos retos y muchísimos desafíos que hay que abordar y buscar soluciones. Pero para eso estamos. Totalmente. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Sergio, Joan-Luca. Encantada de haber tenido esta conversación tan interesante y tan necesario. Y muchísimas gracias a Sevilla Fashion Outlet de nuevo y The White Room. Y nos vemos por aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.